dónde se encuentran estas ecorregiones. Ya, justamente, ya, entonces eso es lo que vamos a ver, ¿no? Fundamentalmente, ¿correcto? ¿Ya? Muy bien, entonces, un poco la clase va a ser descriptiva, justamente un poco descriptiva, ¿no? Pero por lo mismo se pide entonces de parte de ustedes participación, ¿correcto? ¿Ya? Muy bien, justamente entonces para poder entonces lograr lo que nos estamos proponiendo, ¿no? Saber entonces cuáles son las características que presentan estas ecorregiones, ¿ya? Además su ubicación, ¿ya? Ahora bien, entonces comenzamos, ahí está, a ver, eh, ya. A ver, tenemos entonces el tema de las 11 ecorregiones, ¿ya? Entonces solamente tendríamos que, a ver, primero, a ver, entonces sería también, muchachos, antes de comenzar también, a ver, sería, les hago una pregunta, a ver, para ver si saben ustedes quién dividió al Perú en 11 ecorregiones. A ver, si me escuchan. Sí, ¿quién fue entonces, o quién es el autor de estas 11 ecorregiones? A ver, ¿quién es el autor? A ver, mm, ya. Sí, correcto, Caleb, es Antonio Brac, ¿no? Justamente, él es el autor de de, de esta, de este estudio de las 11 ecorregiones, efectivamente, ¿no? Esto hizo ya más o menos por el año de 1976, ¿ya? Bien, entonces, vamos a ver la definición de una ecorregión, ¿ya? Muy bien, entonces, acá vemos en el concepto que una ecorregión es una área geográfica, nos dice así, que es una área geográfica que se caracteriza por condiciones bastante homogéneas en lo referente al clima, ¿no? Bueno, dice, ¿no? Se caracteriza por condiciones bastante homogéneas, ¿no? Entonces, claro, una región se caracteriza porque tiene características homogeneidad, homogeneidad, ¿ya? Ahora, pero está planteando homogeneidad, entonces, en muchos aspectos, en el clima, en los suelos, en la hidrología, en la flora y en la fauna, ¿correcto? Justamente, entonces, homogeneidad en varios aspectos, en varios factores, justamente, ¿ya? Muy bien. Ahora, y donde dice además, donde dichos factores, donde los diferentes factores actúan en estrecha interrelación e interdependencia, ¿no? O sea, entonces, claro, entonces le da el enfoque sistémico, o sea, estos elementos, los factores, recuerda tú que en un ecosistema se habla de factores abióticos y factores bióticos. Por ejemplo, que hay una estrecha interrelación. Por ejemplo, las plantas, los animales están adaptados a determinadas condiciones de clima, ¿no? De suelos, de relieve, correcto, están adaptados justamente a esos factores del medio geográfico que se le llama también los factores abióticos lo que es la ecología, correcto, ¿no? Entonces, los animales, las plantas están adaptados a determinado tipo de clima. Entonces hay una relación, hay una interdependencia, correcto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está resaltando, no? Justamente ahí, ¿no? Por eso dice, donde los diferentes factores actúan
en estrecha interrelación e interdependencia, ¿correcto? Además, nos dice, es, es delimitable geográficamente, indistinguible de otras con bastante claridad, ¿no? Entonces, las ecorregiones justamente nos dice que son delimitables geográficamente y se distinguen de otras con bastante claridad, ¿no? Muy bien. Entonces, son áreas que fácilmente se pueden reconocer en el paisaje, ¿correcto? ¿No? Por ejemplo, nosotros en el paisaje podemos reconocer, por ejemplo, fíjate, lo que es un desierto, ¿sí o no? Podemos reconocer lo que es un bosque, lo que es una pradera, ¿no? Lo que es una estepa, ¿no? Entonces se puede reconocer fácilmente, entonces, en el paisaje, entonces, esas, los diferentes paisajes que hay, porque las ecorregiones vienen a ser, entonces, formas de paisajes, correcto, formas de paisaje, ¿no? Y que en gran medida están determinados por el tipo de clima, correcto. Justamente el tipo de clima, ¿no? Entonces ahí está, en un desierto, justamente, entonces está determinado, ¿por qué? Porque el clima es seco, ¿sí o no? Correcto, ¿no? En cambio, entonces un bosque está determinado, entonces también por el clima, porque un clima es lluvioso, ¿sí o no? En cambio, las estepas, entonces, por ejemplo, están determinados por climas que son escasos en lluvias, correcto, donde las precipitaciones son escasas, ¿no? Pero mayor que un desierto, correcto. Entonces, según el grado de precipitaciones que tiene el clima, entonces también va a variar el tipo de vegetación, ¿sí o no? El tipo de vegetación, justamente, ¿no? La flora. Y al variar la flora, también va a variar la fauna, ¿sí o no? Correcto, ¿ya? Entonces, eso es lo que hay que observar. Entonces, que las características de flora y de fauna están determinadas en gran medida, entonces, por factores climáticos. La cantidad de lluvias que se produzcan, el grado de temperaturas, no si el clima es cálido, si el clima es frío, correcto, ¿no? Entonces las plantas están adaptadas a esas condiciones, correcto, ¿no? Es por eso que acá un punto muy importante, entonces, de esta clasificación y que debemos conocer entonces, es cuáles son las características que tiene el clima de cada una de estas ecorregiones, ¿no? Entonces, eso debemos saber, el clima, por ejemplo, ¿ya? Entonces, sí, entonces, dentro de lo que vamos a ver a continuación, las características de las ecorregiones, tenemos que saber, por ejemplo, cuál es el clima que tiene cada una de estas ecorregiones, ¿ya? Eh, Muy bien, entonces de tal manera que, bueno, entonces ahí tenemos al señor Antonio Braque que hiciera este estudio, que ya desde el año de 1976, ¿no? Ahora, muy bien, entonces, ¿qué criterio se está aplicando para esta clasificación? Fundamentalmente ecológico, correcto, ¿no? Entonces, ¿basa qué cosa? En las características que tienen los ecosistemas, correcto, los ecosistemas, justamente acá, los ecosistemas. Entonces, y los ecosistemas fundamentalmente por su clima, el tipo de clima que tienen, ¿no? Ahora, muy bien, vamos ya a pasar a ver a continuación las características que tienen estas ecorregiones, ¿ya? A ver, vamos a ir ubicando, ¿ya? A ver, tenemos entonces acá un pequeño gráfico del Perú y del mar, correcto, ¿no? Entonces, entonces vamos a empezar con las ecorregiones marinas, ¿no? Entonces, a ver, entonces Antonio Brac divide el mar peruano, lo divide en dos ecorregiones, justamente el mar tropical y el mar frío, correcto.
justamente, y el Mar Frío, dos ecorregiones. Muy bien. No, ya que tienen el mar peruano no es homogéneo, sino que tiene características distintas, ¿sí o no? Correcto, ¿no? Entonces, hay un mar cálido, que es el mar tropical, y hay un mar frío, que le llama la corriente, el mar frío de la corriente peruana, ¿ya? Bien, entonces vamos a ver qué características tiene el mar tropical, correcto. A ver, definiendo primero la ubicación. A ver, entonces, el mar tropical, ¿dónde se encuentra? Justamente se encuentra, entonces, a ver, veamos acá, desde los 5 grados de latitud sur, justamente en el norte del Perú, acá vemos, fíjate, entonces ahí está. Estamos viendo acá, mira, este es el perfil de la costa peruana, correcto. Y vamos a ver que tenemos acá en el perfil, justamente acá, mira, en la península, acá tenemos la península de Illescas, en Pura, en la península de Illescas, correcto. Ahí vamos a ver entonces, el mar tropical se extiende desde acá, en la península de Illescas, acá en Punta Aguja, ¿ya? Que se encuentra a los 5 grados de latitud sur, acá en Piura, ¿ya? Y se extiende, entonces dice, en el norte del Perú, ¿no? En la costa norte, hasta, ¿hasta dónde? Los 32 grados de latitud norte nos está indicando hasta Baja California en México, correcto, Baja California. O sea que abarca una buena parte del Océano Pacífico, correcto, ¿ya? O sea, ¿qué cosa quiere decir? Que el mar tropical, en realidad, estas ecorregiones, entonces, no son exclusivas del Perú, no son exclusivas del Perú, si no se comparten con otros países, correcto. ¿Por qué? Porque justamente entonces estas son áreas, ya, justamente son diferentes zonas del planeta, ¿ya? Entonces, que está dividida de repente políticamente entre varios países, ¿ya? Ya, entonces tenemos el mar tropical, se inicia desde Baja California, México, fíjate, hasta Piura. Entonces, toda esta zona, el mar es cálido, correcto, el mar es cálido, se caracteriza porque el mar es cálido, correcto, ¿no? Entonces, ya vemos sus temperaturas, las aguas son cálidas durante todo el año. Y las temperaturas promedio, ahí está, fíjate, son 24 grados centígrados, correcto, 24 grados centígrados. Ahora, debido a quién justamente, ¿no? Entonces las aguas acá son cálidas, entonces uno es, entonces, porque por la misma latitud, la baja latitud, ¿no? O sea, entonces en esta zona, porque la zona tropical, correcto, y la zona tropical, los rayos solares proporcionan mayor calor, no son más perpendiculares, calientan más intensamente, entonces van a generar que las aguas de los océanos sean cálidas, correcto, ¿no? Justamente tenemos acá, ¿ya? Ahora, y en el caso también, vamos a ver del Perú, adicionalmente, esta corriente también está ahí, también es cálida por la llegada de la corriente del Niño que se produce en los meses de verano, ¿no? Justamente pues se llama del Niño porque llega en la época de la Navidad, ¿no? En la época de la Navidad llega, ¿ya? Muy bien, entonces ahí estamos viendo, entonces, sus características, las temperaturas es alta, 24 grados, ahí está, 24 grados, justamente, ¿no? Entonces, este mar es cálido, pero también con salinidades bajas por efecto de las lluvias, correcto, ¿no? En las lluvias la salinidad es baja, ¿no? A diferencia del mar frío, que es más, tiene mayor salinidad, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a ver, fíjate, ya, ¿qué son sus características en general, ya? Físicas. Entonces, las aguas son cálidas, las salinidas son bajas. Ahora vamos a ver, entonces, ¿qué tipo de flora encontramos ahí y qué tipo de ecosistemas? Correcto. En la flora vamos a ver que en esta zona tiene algas, hay algas justamente, y en cuanto al fitoplancton es escaso, por eso este mar es azul, no es verdoso como el mar frío, correcto. Justamente acá tiene
escaso fitoplancton, correcto, ¿ya? Justamente es por eso que en esta zona, entonces, los peces justamente no son tan abundantes, correcto. Eh, pero sí, los peces son grandes, justamente como vamos a ver acá, ¿no? Ahora, ahora, también en la flora también se distingue quién, fíjate, el mangle, ¿ya? Correcto. Sí, correcto, Flor, hay menos peces en este lugar, correcto, ¿no? Claro, si lo comparamos con el mar frío sí tiene más nutrientes debido a que aquí se produce un ascenso de agua que se llama afloramiento, que transporta o que trae nutrientes del fondo, ¿no? Desde el fondo del mar, ¿no? De esa zona que se llama el zócalo continental, ¿correcto? ¿No? Entonces acá no se da este proceso. Entonces por eso ahí está escasez de nutrientes y también de fitoplancton, ¿ya? Ahora, sin embargo, vamos a ver, fíjate, algo muy interesante de este mar tropical es que en las orillas justamente de este mar, mira, allí descargan ríos caudalosos, como por ejemplo en el caso del Perú, el río Tumbes, que acumula gran cantidad de sedimentos, de barro, ¿no? Las orillas son fangosas, ¿ya? Pero entonces, ¿qué ocurre? Fíjate, entonces, que en estas orillas de este mar cálido, fangosas, ahí crece un árbol justamente en forma muy abundante que se llama el mangle, mira, que está formando entonces un bosque, todo un bosque, justamente, fíjate, está formando un bosque que se llama los manglares. No, pues no hemos escuchado los manglares de Tumbes, justamente, fíjate, entonces, que es como una selva en el mar, es como una selva, ¿no? Mucha gente va justamente ahí, se va de paseo, se va de visita, se pasea en bote, ¿no? Entonces, porque este bosque está dividido justamente entonces por una serie de canales ¿no? Que son los canales por donde desagua el río Tumbes, correcto, ¿ya? Muy bien, entonces, ojo, entonces vamos a ver, fíjate, entonces a orillas de este mar se ha formado ¿qué cosa? Un ecosistema muy especial que es con el Perú, ojo, solamente no hay en otras partes en el Perú, solamente se encuentra aquí nada más, correcto, ¿no? Se llama entonces los manglares de Tumbes, correcto. Entonces, ojo, este es un bosque, ¿ya? Ojo, pero no se vaya a pensar que como es bosque, dice, no, uno piensa, no, bosques, es de área continental, ¿no? Los bosques son de áreas continentales, no, acá se trata de un bosque, entonces, de un ecosistema marino, correcto, es un ecosistema marino, este bosque está adaptado justamente a la sal. Es por eso que fíjate, cómo este árbol no muere en la sal. ¿Por qué? Porque, a ver, si visitáramos este lugar, veríamos que, por ejemplo, en el día que baja la marea, llega el agua del río Tumbes, llega agua dulce, correcto, pero en la tarde que sube la marea, y justamente entonces entra el agua salada, entra hacia el bosque, incluso lo va a cubrir gran parte, ¿ya? Lo va a cubrir gran parte. Entonces en ese momento, fíjate, entonces el árbol está en el mar, correcto, y está absorbiendo la sal, pero para no morir por exceso de sal, lo que hace el árbol es justamente botar ya el exceso de sal a través de las hojitas. Por eso fíjate, por eso bota sus hojitas y con las hojitas está botando la sal, correcto, ¿no? De esa manera entonces ya no les afecta mucho la salinidad del mar. Sin embargo, ¿qué ocurre? Entonces que también al botar estas hojitas con sal, justamente fíjate, entonces esas sales son nutrientes, pues son nutrientes, ¿no? De tal manera son nutrientes para los pececitos, los cangrejitos, ¿no? Una cantidad de animalitos que justamente van a crecer en las raíces del mangle, ¿correcto? ¿No? Por eso que en este lugar, fíjate, entonces si vemos su fauna, entonces hay abundancia mira, de fauna, de animalitos, correcto, ¿no? Por ejemplo, a ver, tenemos
Por ejemplo, hay abundancia de cangrejos, ahí está cangrejo que comen justamente. Hay cangrejos, hay langostinos, correcto, langostinos justamente. Quizás se han comido langostinos en un ceviche, esos langostinos vienen de los manglares de Tumbes, correcto, ¿no? Pues es el único lugar donde hay langostinos en el Perú, no hay más, correcto. Langostinos, ¿no? También hay conchas negras, conchas de abanico también hay. Fíjate, y como consecuencia de eso también hay peces, ¿no? El mero, por ejemplo, el toyo, que es una especie de tiburón pequeño, peces espadas, también abunda ya en el mar propiamente el atún. Por eso, mira, el atún es, es pez de aguas cálidas, correcto, ¿no? No se vaya a pensar que acá nosotros, acá en Lima comemos bastante atún, ¿no? Y dice, ah, el atún, que es del mar frío, no, el atún es del mar cálido, del mar tropical, correcto, ¿no? Entonces, hay tiburones. En los manglares viven también el cocodrilo americano, que es una especie protegida, entonces porque está en vía de extinción, correcto. ¿Ya? Muy bien, entonces ya sería este corregión. Ahora vamos a ver la siguiente, pasamos. Ahí está, por los manglares, fíjate en la imagen, los manglares de Tumbes, ahí está, ¿no? ¿Quiénes viven ahí? ¿Qué especies? Viven, por ejemplo, langostinos, cangrejitos, también el cocodrilo americano, ¿no? Esta área se está protegiendo, ha sido declarada, mira, como el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes, ¿ya? El Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes, donde ya está prohibido entonces, ahí extraer langostinos está prohibido. Hay una zona que no es parte del santuario. En esa zona sí se pueden extraer langostinos, pero en lo que es el santuario no está prohibido, es una área protegida, ¿correcto? ¿Ya? Muy bien, vamos ahora al siguiente ecorregión. Ahí tenemos el mar frío, ¿correcto? El mar frío, muchachos, esto lo conocemos más, ¿sí o no? Porque ¿dónde vives? A ver, nosotros vivimos entonces de repente en Lima, ¿sí o no? En Lima, acá estamos bajo la influencia del mar frío. El mar frío, vamos a ver que este mar frío es generado por la corriente de Humboldt, ¿ya? Entonces, de tal manera, la corriente de Humboldt va a producir un enfriamiento del Océano Pacífico acá, ¿no? Pero originando ese enfriamiento es de la siguiente manera, ¿no? Entonces, la corriente va retirando el agua caliente, ¿no? De la superficie y va ocasionando el ascenso de las aguas frías del fondo, ¿correcto? ¿No? Entonces, esas aguas al subir a la superficie la van enfriando, ¿correcto? Este proceso de surgimiento de las aguas frías se llama el afloramiento, ¿correcto? ¿No? Justamente acá. Entonces, de tal manera que la corriente, al generar el afloramiento, va a ir enfriando esta parte del Océano Pacífico, ¿correcto? ¿No? Ahora, la corriente, vamos a ver, fíjate, se extiende de sur a norte desde los 25 grados de latitud sur, desde Valparaíso en Chile, hasta los 5 grados en Piura, acá en la península de Illescas, en Punta Aguja, donde la corriente empieza a desviarse de la costa, ¿no? Justamente para cruzar el Océano Pacífico, ¿correcto? Hasta ahí, entonces llega y por lo tanto hasta ahí llega su influencia, ¿no? O sea, generando esta frialdad, ¿correcto? ¿Ya? Ahora, muy bien. Vamos a ver entonces que también las temperaturas acá entonces son bajas 18 grados, ¿no? En promedio. Mira, o sea, tiene 6 grados menos que el mar tropical. ¿No? Entonces, y estas temperaturas bajas se debe a qué? A el afloramiento que origina la corriente peruana, por eso, ¿ya? Entonces, si nos preguntan cuál es la causa de la frialdad, entonces, o de las bajas temperaturas que tiene el mar frío, entonces respondemos que es el afloramiento, ¿sí o no? Y el afloramiento, ¿quién lo va a originar? Lo va a originar la corriente peruana, y no solamente la corriente peruana, sino los vientos alisios, correcto, que al soplar del continente hacia el océano, entonces van a alejar el agua a la superficie y van a hacer que suban las aguas del fondo, ¿sí o no?
justamente. Entonces, provocando este afloramiento, ¿ya? Muy bien. Ahora, pero también debido a este afloramiento, este mar frío va a ser rico en sales y en nutrientes, porque el afloramiento justamente, fíjate, saca los minerales que están en el fondo o en el suelo del mar, que se llama zócalo continental. Lo saca a la superficie, lo lleva a la superficie donde está el fitoplancton. El fitoplancton son algas microscópicas, entonces, que hacen la fotosíntesis. Entonces, estos organismos van a recibir los nutrientes que lleva el afloramiento, ¿no? De tal manera, entonces, que el fitoplancton va a tener gran abundancia de nutrientes, ¿no? De nutrientes. Y esto le va a permitir, entonces, que el fitoplancton se multiplique, fíjate, rápidamente, se multiplica rápidamente, por eso que este mar frío es de color verdoso, ¿correcto? Pero entonces también la abundancia del fitoplancton entonces va a proporcionar también gran cantidad de alimentos a los peces, ¿correcto? ¿No? Por eso que en este mar frío, entonces, justamente, entonces abundan los peces, justamente, ¿no? Entonces, las especies son muy abundantes. Por ejemplo, la especie más abundante es la anchoveta, ¿correcto? La anchoveta que se utiliza para la industria de harina y pescado y que incluso está un poco depredada actualmente, fíjate, pero pese a eso, entonces existen grandes biomasas de anchoveta. Por ejemplo, más o menos actualmente hay cerca de 5 millones de toneladas de anchoveta. 5 millones, fíjate. Y antes de iniciarse su explotación y su depredación en la década del 70, existían hasta 10 millones o incluso 12 millones de toneladas de anchoveta, ¿correcto? ¿No? Muy bien, entonces este mar tiene esas características, ¿correcto? La abundancia del fitoplancton. Esto permite también la abundancia de peces, como la anchoveta, ¿no? El más abundante, que hemos visto la importancia que tiene, porque es la materia prima para la industria del harina de pescado, en el cual el Perú es el primer productor mundial de harina de pescado. ¿Por qué? Por la abundancia de la anchoveta, pues, ¿ya? Ahora, otra especie abundante es la sardina que se utiliza para la industria del aceite, ¿no? Aunque algunos también lo venden en conservas, pero eso lo venden barato. ¿Por qué? Porque la sardina, entonces, no es tanto comestible porque tiene mucho aceite. O sea, es una persona que sufre del hígado le va a chocar justamente eso, consumir una conserva de sardina, ¿no? Entonces, lo que hay que consumir es conserva de atún. El atún es un pez del mar tropical, hemos visto, y no tiene tanto aceite y no es tan salado. En el mar frío los peces son más aceitosos porque por el frío tienen que protegerse del frío, entonces desarrollan aceite, ¿sí o no? Correcto. ¿Ya? Bien, y también, a ver, también tenemos la abundancia de aves como el guanay, ¿sí o no? También tenemos especies endémicas, o sea, únicas de este lugar, que son el pingüino de Humboldt, ¿no? El pingüino de Humboldt, ¿ya? Correcto, ahí está. Muy bien, ahí tenemos las dos ecorregiones marinas. Ahora vamos a la zona costera. ¿Ya? En la zona costera, entonces, a ver, tenemos 3 ecorregiones, ¿correcto? 3 ecorregiones, ¿ya? Si empezamos del norte, ahí está, mira, cerca del Ecuador, entonces acá vamos a ubicar, mira, cerca del Ecuador tenemos aquí el bosque tropical del Pacífico, fíjate. Entonces, esta ecorregión, fíjate, es un bosque tropical del Pacífico, es una región amplia que abarca gran parte, fíjate, de América, solamente que en el Perú tenemos un pedacito nada más, justamente, fíjate, un pedacito nada más acá en la frontera con Ecuador, ¿ya? Con Ecuador en la zona de El Caucho, que se llama El Caucho porque recuerda el caucho cómo se explotó también una época como materia prima para la industria de las llantas, correcto, ¿no? Justamente tenemos acá. Entonces, ¿qué ocurre? Que en esta zona, fíjate, desde América Central, desde Panamá, entonces, en esta zona es bastante, ¿sí o no? Las lluvias son abundantes.
Esa lluvia abundante se ha generado, entonces, fíjate, entonces también una selva justamente boscosa, justamente, fíjate, acá en las costas del Pacífico, correcto, pues se llama bosque tropical del Pacífico, porque abarca las costas del Pacífico, correcto, no solamente hay selvas, entonces en la Amazonía, justamente, fíjate, que es en la parte oriental del Perú, ¿no? Y de algunos países sudamericanos, sino también acá en las costas del Pacífico, correcto. Entonces, el bosque tropical Pacífico, ojo, fíjate, entonces se extiende desde Panamá hasta el norte del Perú, correcto. Ojo, pero una cosita, efectivamente, el caucho justamente es el látex como color de leche, justamente que brota del tallo de los árboles, correcto. Muy bien, Flor. Justamente tiene esas características el caucho, ¿ya? Ahora bien, vamos a fijarnos, fíjate, el bosque tropical pacífico, entonces si vemos acá, fíjate, entonces una miniatura, ¿sí o no? Correcto, es la región más pequeña del país, fíjate. Es la más pequeña, ¿por qué? Porque se encuentra en el departamento más pequeño del Perú, que es Tumbes, y no abarca todo Tumbes, solamente, fíjate, es una pequeña fracción justamente de Tumbes, ¿no? La frontera con Ecuador, ¿ya? ¿Correcto? Entonces, esta es la ecorregión más pequeña que tenemos. Ahora bien, fíjate, características, obviamente, ¿cómo es el clima? Es tropical, porque es de zona tropical, húmedo, porque es lluvioso, lo cual permite la abundancia, ¿qué cosa? De esta selva, ¿sí o no? La abundancia de vegetación, ¿ya? Ahora, obviamente, esta zona, entonces, es la zona más lluviosa de la costa, correcto, ¿no? Porque el resto de la costa, entonces ya no llueve en gran parte por la corriente de Humboldt, ¿no? Que justamente va a generar acá una inversión térmica, que impide entonces que se produzcan lluvias, correcto. En cambio, en esta zona no, pues en esta zona está bajo la influencia de la convergencia de los vientos alisios que provocan abundancia de lluvias, correcto. Bien, entonces la abundancia justamente que tenemos acá, el clima entonces tropical húmedo, ¿ya? Ahora, el relieve, vamos a ver que hay numerosas quebradas, colinas, justamente colinas, ¿no? Bajas, hay quebradas, correcto, ¿no? Bien, en cuanto a la flora, vamos a ver, mira, debido a la abundancia entonces de agua, entonces crecen árboles de gran tamaño, mira, que superan los 30 metros. Por ejemplo, tenemos el árbol el higuerón, mira, que es un árbol incluso panzudo, ¿no? O sea, es panzudo porque su tronco es ancho, pero ¿debido a qué? Debido a que acumula agua, correcto, acumula justamente agua, correcto. Es que también, si bien hay lluvias abundantes, también tiene ciertos periodos secos, entonces el árbol guarda el agua para la época seca, ¿no? Entonces es como un cilindro, ¿ya? El árbol del higuerón. También tenemos el cedro, que tiene buena madera, ¿no? Cedro, madera fina, el palo de balsa. Y vamos a ver que estos árboles justamente, fíjate, entonces acá, ¿qué animales encontramos? Mira, muchos de estos animales que vemos acá son animales, entonces, muy parecidos a la Amazonía, ¿no? Por ejemplo, lo que vivimos acá en Lima, hemos ido al Parque de las Leyendas, ¿no? Ahí vamos, vemos animales de la selva, ¿sí o no? En la parte que es de la selva. Animales de la selva, vemos sajinos, venados, monos, ¿no? Ya, eso mismo encontramos acá, fíjate. O sea, en el bosque tropical pacífico tiene fauna de origen amazónico. O sea, los animales de la Amazonía, fíjate, han migrado justamente a este ecosistema, correcto, ¿ya? Por eso que animales encontramos sajino, el venado colorado, el venado coto de Tumbes, ¿ya? Que es el mono aullador, aulla, ¿no? Aullador, el mono blanco. También hay jaguares, fíjate, ¿no? El jaguares, igual que en la Amazonía, ¿ya? Muy bien. Ahora, esta zona también vamos a ver que se está protegiendo también, exacto, también es un área que se está protegiendo porque es un ecosistema, entonces que como el tipo de caucho fue depredado, igual también esto está amenazado también por su madera fina, mira, que hay cedro, ¿no? Entonces hay que protegerlo. Ahora, veamos la siguiente ecorregión. Al sur
del bosque tropical pacífico ya se inicia un bosque seco que se llama el bosque seco ecuatorial, ¿correcto? ¿Ya? Esto va a abarcar justamente, varios departamentos. Ahora, aquí en esta zona vamos a ver que ya las lluvias van a ser muy estacionales, ya no van a ser como el bosque tropical, que las lluvias son más permanentes, no, acá son más estacionales, justamente en verano llueve, ¿no? El resto del año seca y como hay calor, seca fuertemente, ya pues es bosque seco, incluso ahí tenemos, esta zona se forma el desierto de Sechura, en Piura, es un desierto, fíjate, con tanto calor, pues, entonces de la poca agua que ha caído en verano, se seca, ¿sí o no? Rápidamente, ¿ya? Entonces, por eso que los árboles que están acá están adaptados a la sequedad, ¿ya? Como por ejemplo el algarrobo, por ejemplo, el algarrobo es un árbol, fíjate, ha desarrollado raíces muy profundas, entonces para absorber el agua del subsuelo. ¿Por qué? Porque esta región se seca justamente, fíjate, en la época, justamente gran parte del año está seco, ¿ya? Y hay que recordar que acá siempre hay calor, ¿ya? Entonces ya, ahora, ¿cuáles son los departamentos que abarca? Mira, Tumbes, Piura también, obviamente, Lambayeque y La Libertad. Son 4 departamentos. Ah, pero también vamos a ver que estos son de la costa, pero también, fíjate, si vemos acá la imagen, ya, este bosque seco también se va a extender justamente por dónde, fíjate. Se va a extender también por acá, vemos por el color, dentro de algunos valles andinos, también por la sierra, se extiende por la sierra. ¿Por dónde? Por el Valle del Marañón, correcto, por el Valle del Marañón, ¿ya? Ahí está, fíjate. No hasta el paso de Porcuya. El paso de Porcuya es la parte más baja de la cadena occidental, ¿no? Porque hacia el sur ya empieza la serranía esteparia, ¿correcto? ¿Ya? Ahora, bien, el clima como es, obviamente tropical, es cálido, pero seco, hemos visto, ¿no? Pero hay lluvias en los meses de verano, correcto, pero la estación seca sí es muy prolongada, ¿ya? El relieve es llano, también hay montañosos, por ejemplo, ahí están los cerros de Amotape, porque hay cerritos, los cerros de Amotape. Esta zona se está protegiendo, es un parque nacional que se llama así Cerros de Amotape, ¿ya? O sea, está prohibido talar el algarrobo, ¿ya? Porque es un parque nacional. Ahora, en cuanto a la flora, entonces tenemos el árbol principal, el algarrobo, también el guarango, que lo utilizan para hacer piso parque, el faique, que es de madera dura, y el ceibo, que también es un árbol también panzudo, así como el higuerón, ¿no? Solamente que el higuerón es panzudo, pero barbudo. En cambio, el ceibo es más solamente panzudo, ¿ya? Ahora, en la fauna, aquí también encontramos, mira, el oso hormiguero, el venado gris y la vaca blanca, que es una especie en vía de extinción, ¿correcto? En vía de extinción, ¿ya? Muy bien. Ahora pasemos a la siguiente ecorregión costera. Tenemos acá, fíjate, que abarca gran parte de la costa peruana, ¿no? Que es un desierto, ¿sí o no? Justamente porque no llueve, pues aquí ya no hay lluvias estacionales, no, simplemente no llueve, ¿no? Salvo en los cerritos sí llueve en invierno, ¿no? Hay garúas y ya debido a la garúa crece vegetación en los cerros que se llaman las lomas, ¿sí o no? Las lomas, donde hay animalitos, por ejemplo, como vizcachas, como zorritos. ¿Se acuerdan del zorrito rum rum, rum rum? Ya, justamente él es habitante de las lomas, ¿no? Justamente, claro, pero solamente en cierta época, porque las lomas se secan, ¿no? Solamente las lomas es vegetación que crece en los cerros en los meses de invierno por las garúas, ¿no? Pero el resto del año no hay precipitaciones. Esta zona es árida, el clima es árido, por eso que es desierto, ¿ya? Ahora, el desierto del Pacífico, fíjate, abarca desde los 5 grados de latitud sur, ya hasta el norte de Chile, hasta los 27 grados de latitud sur. Y altitudinalmente llega hasta los 1000 metros en la sierra, o sea, en la cordillera de los Andes, hasta los 1000 metros, donde va a limitar con la serranía esteparia, ¿ya? Ahora, el clima, ¿cómo es? Semicálido, muy seco, justamente, o sea, es un clima templado por la corriente de humo. Como es fría, también va a generar acá un clima justamente
entonces semicálido, correcto. Entonces con escasas precipitaciones y neblina invernal, ¿no? Que va a producir galugas, ¿no? Ahora, pero entonces vamos a ver, en esta zona, entonces crecen las lomas, justamente producto de las galugas crecen las lomas, vegetación que crece en los cerros, que es una vegetación temporal, ¿no? O estacional. Ahora, en cuanto a la flora, vamos a encontrar que, por ejemplo, cerca al mar crece la grama salada, cerca a los ríos que cruzan el desierto del Pacífico, entonces crecen algunas plantas como el carrizo, en, en los humedales crece la totora, por ejemplo, los pantanos de Villa crece totora, ¿sí o no? Correcto, ¿no? Y el monte ribereño. El monte ribereño son las plantas que crecen en las riberas de los ríos que cruzan el desierto del Pacífico, ¿no? Pero acá en el río Rima vemos, no, entonces ahí crecen plantitas, ¿sí o no? Correcto, ¿no? Una de esas, por ejemplo, es el mismo carrizo, ¿ya? Eso justamente es el monte ribereño, ¿ya? Ahora, los animalitos son escasos, ¿no? Entonces, pero tenemos el zorro del desierto, el aguilucho, el gallinazo, por ejemplo, en la ciudad de Lima hay varios bastantes gallinazos. Y algunos ríos, el camarón de río, ¿ya? Correcto. Muy bien, entonces eso tenemos en el desierto del Pacífico. Ahora, solamente valdría agregar ahí que el desierto del Pacífico es la ecorregión más poblada del país, es la más poblada porque hasta Lima, ¿sí? En el valle del río Rima. En los valles de estos ríos justamente son valles altamente productivos y muy poblados. Correcto. Ahora, también eso está generando también el poblamiento de ecorregión, entonces la desaparición también de algunas lomas, ¿no? Entonces, por eso que también las lomas acá se trata de conservar y se están protegiendo. Por eso hoy tenemos las lomas de la Chay, al norte de Lima, en Huacho, ¿no? Hay otras lomas, por ejemplo, muy bonitas, muy hermosas, que están al sur de Lima, que son flor de, bueno, donde hay flor de Mancáis, esa es la loma de Lúcumo. ¿Han escuchado la loma de Lúcumo? Ya, eso se encuentra arriba de Pachacamac, ¿no? Cerca a Lurín, ¿ya? Muy bien, entonces esas son las ecorregiones costeras. Ahora vamos a pasar, ahí está, mira, estas las lomas, por ejemplo, las lomas de Lúcumo. Vamos a pasar a continuación a las ecorregiones andinas, ¿ya? Muy bien, entonces son tres, ¿ya? A ver, entonces aquí las ecorregiones andinas vamos a ver que también acá el clima varía con la altitud y también de norte a sur, correcto, con la latitud, no solamente con la altitud, sino con la latitud, ¿ya? De tal manera que hay variaciones en la vegetación y en la fauna, ¿no? Conforme varía el clima, ¿no? Entonces el clima de templado a frío y también de seco a húmedo, ¿ya? Ahora, vamos a ver, entonces, tenemos acá, mira, en el lado occidental de la cordillera, ¿ya? De la cordillera de los Andes, acá tenemos la serranía esteparia, que está limitando con el desierto del Pacífico, ¿ya? Entonces va de los 1000 metros hasta los 3800 metros de altitud, entonces, que es el límite con la siguiente ecorregión, que es la puna húmeda, ¿ya? Perdón, la puna y los altos Andes, correcto, ¿no? Que es la zona donde se encuentran los auquénidos, ¿no? Las llamas, las alpacas, las vicuñas, correcto, ¿ya? Ahora, en la serranía esteparia, mira, aquí entonces se encuentra en el flanco occidental de la cordillera y se extiende, fíjate, desde la Libertad, del departamento de la Libertad, 7 grados de latitud sur, ¿ya? Entonces, sí, desde la Libertad, entonces pasando el paso de Porcuya, correcto, que el paso de Porcuya separa la serranía esteparia con el bosque seco ecuatorial, ¿ya? Bien, entonces, y se extiende hasta el norte de Chile, ¿no? Ahora, el clima, ¿cómo es acá? Templado subhúmedo, correcto, ¿no? Esto equivale a fíjate, si lo relacionamos con las 8 regiones naturales, equivale al piso de la Yunga y parte de la Quechua, ¿ya? Es Yunga y Quechua, ¿ya? Básicamente, ¿no? Y parte de la Suni, ¿ya? Ahora, el relieve, acá están los valles interandinos, fíjate, valle interandino, hay cañones,
que forman los ríos que bajan de la vertiente del Pacífico, forman cañones, ¿sí o no? También hay valles interandinos. Ahora, en cuanto a la flora, fíjate, como en esta zona de clima, si bien es templado, pero aquí el clima es subhúmedo, ¿no? Básicamente es un poco seco, pero en verano llueve, correcto, ¿ya? Pero es relativamente seco, por eso se llama subhúmedo. Son cactáceas, ¿no? Son las cactáceas. Los cactus, sí o no, los cactus crecen en ambientes secos relativamente, ¿ya? Entonces, crecen cactáceas, por ejemplo, ahí está el cactus San Pedro, y ahora un cactus que se llama, a ver, justamente, bueno, variedad de cactus, ¿no? Pero hay algunos que justamente se están también, por ejemplo, tenemos acá la sábila, el maguey, ya son justamente esas, esos también son propios de acá, fíjate. Ahora, el mito es un árbol, el mito es un arbusto, es la papaya silvestre. Mira, la achupaya es un arbusto, el aliso, que es un árbol de la región quechua, ¿ya? Ahora, aquí existen bastantes animalitos, fíjate. Por ejemplo, la ardilla nuca blanca, el venado gris, el guanaco, que es el ancestro de las llamas, las alpacas y las vicuñas, correcto. Justamente encontramos acá, ¿ya? Muy bien. Entonces, acá, por ejemplo, también vamos a ver que en esta zona, entonces, sus bosques ya casi no hay bosques, se han secado o han sido depredados, correcto, ¿no? Pero se están protegiendo también esta zona, por ejemplo, el guanaco, que es una especie en vía de extinción, ¿ya? Ahora, pasamos a la siguiente, la Puna y los Altos Andes, acá. No vamos a saltear el tramo, ya lo vamos a dejar para después. Vamos a la Puna y los Altos Andes. Mira, esto abarca entonces por encima de los 3.800 metros hasta la zona de los nevados, ¿correcto? Y se extiende desde Cajamarca, desde el paso de Porcuya, hasta Argentina y Chile, ¿correcto? El clima, obviamente, producto de la altura es rígido, es frío, mira, 6 grados de temperatura, ¿ya? Gélido en las zonas de los nevados, ¿correcto? ¿No? Más todavía. Ahora, el relieve acá es plano, las mesetas, ¿ya? Y la parte baja, pero encima de la meseta están llegando nevados, ¿sí o no? Correcto. Ahora, también aquí hay abundancia de lagos, cantidad de lagos, ¿no? Porque en las mesetas hay cantidad de lagos, por el lago Titicaca, el lago Junín, hay cantidad de lagos. Fíjate, son cerca de 20.000 lagos que hay en total en el Perú, pero hay cantidad en esta zona, ¿no? Entonces, debido a eso también hay pececitos ahí en los lagos, hay truchas, ¿ya? Ahora, vamos a ver, fíjate, en cuanto a la flora, bueno, acá crece el lichu que es el alimento de la llama, las alpacas, las vicuñas, ¿no? Es un pasto duro, es una gramínea, ¿no? Adaptado al frío. La oxa es una especie también de gramínea parecida al lichu. El queñual es un arbusto, ¿ya? La titanca, ya es famosa, es la puya raimondi, la titanca, fíjate. Y la yareta, que es una planta almohadillada, ¿no? Que parece una almohada, fíjate, ¿ya? Y los animales ya son los camélidos, ¿no? Y en la zona de los nevados, que es la región de la Janca, según la clasificación de las 8 regiones naturales de Javier Pulgar Vidal, se encuentra el cóndor, ¿no? El cóndor, ¿ya? Y más abajo están el puma, ¿no? En las mesetas. Ahora, pasemos a la tercera ecorregión. Mira, aquí la puna húmeda o páramo. Ya, el páramo se encuentra ¿dónde? Mira, ahí está. Vamos a ver ya las imágenes. Mira, el páramo, ahí está, oso de anteojos, tenemos acá. Realmente en la frontera con Ecuador, tenemos acá en Cajamarca y la Sierra de Piura. Es bastante pequeño también. Ah, pero esto se extiende entonces hasta Venezuela, correcto, fíjate. En el Perú tenemos solamente una parte, pero se extiende en Venezuela. Ahora, el tramo, entonces, inicia a los 3.500 metros. Tiene menos altura que la Puna, tiene menos altura, ¿ya? El clima acá es frío, fíjate, pero húmedo. Fíjate la diferencia. El de la Puna era frío, pero seco, ¿ya? En cambio, este es húmedo, fíjate. ¿Por qué? Porque está más cerca del Ecuador, pues, ¿ya? Como es más húmedo, hay bastante neblina, fíjate. Eso es más verde, ¿ya? Es más húmedo, pues se llama puna húmeda, ¿ya? Es más húmeda, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver qué cosas que crecen, que plantan orquídeas que producen flores, bromelias, fíjate que dan bastantes flores,
bosques de altura y también bastante pajonales, ¿no? Pajonales son gramíneas. Residual litio, ¿no? Y por eso que en esta zona también se desarrolla la ganadería, pero ahora se está prohibiendo la ganadería porque las especies que viven acá son únicas. Mira, ¿cuáles son? El venado enano, el pudú. Este es el venado, es un venado enano, el más pequeño del país, ¿ya? Es chiquito, así que hay como un perrito chihuahua, ¿no? Chiquito nada más. El tapir peludo, son animales también de la Amazonía. Ojo, mira, el tapir de la Amazonía, pero entonces son animales de origen amazónico, pero se han adaptado al frío, por eso el tapir es peludo, fíjate. Hay musarañas y también osos de anteojos, ¿ya? Son las 13 ecorregiones. Ahora vamos a las ecorregiones amazónicas. Bien, tenemos la selva alta. Mira, la selva alta, ya entonces, esto acá abarca el lado oriental de la cordillera hasta Bolivia, ¿ya? Mira, ahora el clima es semicálido muy húmedo, ¿no? Es muy húmedo, muy lluvioso. Recuerda, la selva alta en general es una más lluviosa, ¿ya? Desde la selva alta o yungas. Ya, entonces la flora y fauna vamos a encontrar aquí bastante orquídeas también, bromelias, plantas como la uña de gato que es medicinal, helechos, ¿no? Y plantas como el cacao. Y aquí encontramos también el árbol de la quina que está en el escudo nacional, ¿no? En los animales aquí encontramos el gallito de las rocas, que sabemos que es el ave nacional, el mono choro de cola amarilla, que está protegido, la pava de monte, ¿no? Entonces, esta zona también se está protegiendo porque acá también hay una fuerte deforestación, ¿no? Ahora pasemos al resto. En la siguiente ecorregión, el bosque tropical amazónico, fíjate, esto ya va a la selva baja, es la ecorregión más extensa del país, ¿no? Y también de mayor biodiversidad, porque acá hay cantidad de especies, ¿no? De plantas, de animales. El clima es el más cálido del país, es cálido tropical, ¿no? Y vamos a ver la flora, el bambú, por ejemplo, amazónico, el aguaje, que es una palmera que crece en las zonas pantanosas, ¿no? Pues se llaman aguajales o tahuampas. Mira, árboles de madera fina, la caoba, la capirona, ¿no? Entonces, justamente ahí, acá todavía se conserva gran parte de los bosques, no han sido depredados, se están protegiendo. Entonces, estas zonas se están declarando como parques nacionales. Mira, animales, el ronzoco y el tapir, el armadillo, el otolongo, el paiche, son bien conocidos los animales de este bosque tropical amazónico, tío. Y finalmente vamos a la tercera ecorregión amazónica, mira, la sabana de palmeras, ¿ya? La sabana de palmeras, ¿dónde lo ubicamos? Mira, está acá. A ver, solamente la frontera con Bolivia, un pedacito de Madre de Dios, pero se extiende así por varios países, ¿ah? Por Bolivia, por Paraguay, por la zona del Chaco, correcto. En esta zona el clima es cálido, pero tiene periodos secos y periodos lluviosos, ¿ya? Por eso que en esta zona es sabana, pues, o sea, ¿qué cosa quiere decir? Que hay pocos árboles, que crecen más, sobre todo crecen pastos, por eso fíjate, pastos. Acá, por lo tanto, ya pastan animales como el ciervo de los pantanos, correcto, ¿ya? Hay pantanos también, cuando llueve se forman pantanos y en los pantanos crecen palmeras como el aguaje, por eso le llaman sabana de palmeras, correcto, ¿ya? Su característica principal es, en vegetación son pastos, correcto, pastos, por eso son una sabana, ¿ya? Y ahí viven animales como el ciervo de los pantanos, ¿no? Y su depredador, el lobo de crin, ¿ya? También hay aves como el tucán toco, correcto, ¿ya? Esas son las ecorregiones, correcto, ¿ya? Con esto, muchachos, entonces vamos a pasar ya al desarrollo de la práctica dirigida, ¿ya? A ver, a continuación, entonces voy a hacer la presentación de la práctica dirigida, ¿ya? Ahí está. A ver, eh, vamos a ver, tenemos, ya. A ver, muchachos, vayan resolviendo la práctica mientras voy, entonces, haciendo la presentación del tema, ¿ya?
Ya, ahora sí, entonces tenemos, a ver, pasamos al desarrollo de la práctica. Ahí está, ya, a ver, vamos a ver. En la pregunta uno, entonces, ahí está. ¿Cuál es la clave? A ver, uno, ya tenemos la clave. Efectivamente, ¿no? Ahí está. En esta clasificación de las 11 corregiones, no, es básicamente ecológica, toma en cuenta factores ecológicos, el clima, la flora, la fauna, ¿no? No considera la domesticación ni la toponimia. Recuerden que la toponimia lo utiliza Javier Pulgar Vidal para clasificar las 8 regiones naturales, ¿sí o no? Por eso él habla de chala. Chala son toponimias, ¿no? Son vocablos en quechua, en aymara. Chala significa amontonamiento de nubes. Yunga, ¿no? Que también utiliza Pulgar Vidal, significa valle cálido, ¿sí o no? Correcto. Puna, que significa soroche, ¿no? Entonces, utiliza esas denominaciones, sobre todo toponimia. Antonio Brack no, utiliza más bien categorías de los biomas, ¿no? Por eso él habla de desierto del Pacífico, de bosques, de estepas, ¿sí o no? De páramos, ¿ya? ¿Correcto? Ya, esa es la respuesta entonces. Ahora, pregunta número 2. ¿Cuál es la respuesta? Nos dice, entonces, una de las ecorregiones terrestres es el bosque tropical del Pacífico. Hemos visto que esto es la ecorregión más pequeña del país, que se encuentra en la frontera con Ecuador, un pedazo de Tumbes, ¿no? Por lo tanto, corresponde cuál. La primera es verdadera, la segunda es falsa, no es correcta porque dice todo es Tumbes, no, no es todo Tumbes, solamente un pedacito de Tumbes, ¿sí o no? Correcto, ¿ya? Por eso la dos no es verdadera. La tercera sí, animal de origen amazónico, por ejemplo, hay monos justamente ahí. Ahora, y el otro problema, la tala ilegal, ¿no? ¿No? Por ejemplo, está sacando ahí el cedro, por ejemplo, que es madera fina, ¿sí o no? Y el caucho, tiempo atrás, ¿ya? Ahora, pasemos a la tercera pregunta. A ver, una de las 11 ecorregiones, dice, es el páramo. El páramo, hemos visto que es la zona húmeda se desarrolla a partir de los 3.500 metros de altura, ¿sí o no? Y abarca dos departamentos, Cajamarca y tenemos Piura, ¿sí o no? Correcto, ¿no? Está bien, ¿no? Correcto. Entonces, la primera proposición es verdadera. Ahora, la segunda dice, el clima que presenta es frío, seco, con lluvia de verano, falso, porque ese sería de la puna, correcto, que es frío seco. En cambio, el páramo tiene clima frío húmedo, correcto, ¿no? Entonces la segunda proposición es falsa, ¿ya? Lo demás, sí. La tercera dice su relieve es cumbres altas, hay mesetas, sí, porque está en la zona andina, por encima de los 3.500 metros. En la cuarta nos dice es una ecorregión andina, sí, o especies amazónicas. Hemos visto que por ejemplo, el tapir peludo justamente es de origen amazónico, ¿sí o no? Correcto, entonces es verdadero, verdadero, ¿ya? Bien, pasamos ahora a la pregunta número 4. A ver, es para relacionar correctamente la ecorregión con sus características, ¿ya? A ver, muchachos, ¿ahí cuál marcarían? A ver, ¿cuál marcarían? A ver, tenemos el bosque tropical del Pacífico, ahí está. Entonces hemos visto, entonces, ¿tiene qué cosa? Al noroeste del departamento de Tumbes sería y el clima tropical húmedo, ¿sí o no? Correcto, ¿no? Ahí está, mira, entonces ya vamos relacionando, ya. Entonces, uno y la letra C, ¿sí o no? En la dos, la serranía separia se relaciona con qué? Entonces, se ubica en la vertiente occidental de la cordillera, entre los 1.000 metros, ¿no? Y los 3.800 metros, hemos visto, ¿no? Y efectivamente en el flanco occidental de la cordillera, y de los 7 grados de latitud sur hasta el norte de Chile. Entonces, corresponde, es verdadero, ¿ya? Muy bien, pasamos a la pregunta número 5. A ver, ¿cuál es la clave acá, jóvenes? Es también para relacionar correctamente, ¿no? A ver, entonces tenemos, a ver, el mar frío de la corriente peruana, ya hemos visto que tiene temperaturas bajas y alta concentración de fitoplancton, ¿sí o no? Por lo tanto, la primera proposición 1 sería coma 1A, correcto. Y ahí no sería B, ¿sí o no? Correcto, ¿no? Porque el bosque seco ecuatorial justamente presenta árboles como el algarrobo, ¿sí o no? Correcto, como el algarrobo, ¿no? Efectivamente la letra A, ¿ya? Muy bien, ¿ya? La letra A. Está claro, ¿no? Ahora, en la tercera, el páramo se relaciona con que hemos visto que esto es un ecosistema
frío húmedo, ¿sí o no? Correcto, ¿no? Que se da en los Andes, correcto, y que tiene especies amazónicas como el tapir peludo y el pitu, que es un venado pequeño, ¿sí o no? O enano, como le dicen algunos, correcto. Entonces esa es la respuesta, la letra A, ¿ya? A ver, finalizamos ya con la pregunta 6 del mar peruano. ¿Cuál es la respuesta acá, muchachos? La ecorregión dice centro-sur y zona norte, ¿no? En la cual se quizá por especies como el mangle del mar cálido, ¿sí o no? Correcto, ¿no? Entonces ahí está, efectivamente esa es la respuesta. Ya, la letra B. Muy bien, perfecto. A ver, muchachos, se acabó entonces la clase, eso es todo. Y bueno, me despido de ustedes también deseándole que pasen entonces un día muy provechoso y también acá, ¿ya? Gracias, Eh, profe. ya, correcto. Ya, a ver, con respecto últimamente a la pregunta, Caleb, me dices cuál de las correcciones sería la de menor y mayor impacto económico en la economía nacional. Correcto. Ya. A ver, sería la Puna y Altos Andes por la minería, sería la que tiene mayor impacto, correcto, ¿ya? Justamente ahí, ¿ya? Eso sería, claro, ya. Entonces, todo, muchachos, nos vemos hasta la próxima clase, entonces, ¿ya? Listo. Bien, profesor, hasta la próxima clase. Cuídese mucho. Buen día, estimados estudiantes. Les saluda la auxiliar Rosemary Sánchez. En este momento quiero aprovechar para informarles, ¿no? Con respecto
al día lunes. El día lunes 6 de noviembre, ustedes van a tener recuperación del curso de física desde las 2 de la tarde a 3. No se olviden, para que agenden, para que anoten en su distribución de su tiempo y puedan no ordenadamente agendar. Desde las 2 de la tarde hasta las 3 tienen el día lunes el curso recuperación de física, y el día miércoles 8 de noviembre tienen recuperación de geometría desde las 2 de la tarde a 3. También se les aconseja que vengan con sus consultas, con sus preguntas, para anotadas, para hacerles las preguntas, las consultas al profesor. No se olviden, es importante, por favor, anoten para que lo tengan presente y de esa manera puedan distribuir su tiempo. Ya, jóvenes y señoritas, esto es lo que quería informarles con respecto a la recuperación. No se olviden, por favor, anotar. Gracias por su atención. Buen día. Repito, ya no te preocupes, Jair. El día lunes ustedes van a tener recuperación del curso de física de 2 a 3 de la tarde. ¿Ya? Hay un pendiente que tienen que ustedes recibir las enseñanzas. Hay un pendiente. Y el día miércoles tienen recuperación de geometría de 2 a 3 de la tarde. También hay un pendiente que hay que terminar. Ahora, les estaba aconsejando que de preferencia vengan ustedes con sus preguntas, tanto del día lunes, que es física, y del día miércoles, que es de geometría, para que así le consulten al profesor las dudas que tengan. Ya, jóvenes, muchas gracias por su atención. Ya todo claro, no hay dificultad, ¿verdad? Ya, listo. Entonces, gracias, muchas gracias. Es importante anotar porque toda anotación nos ayuda siempre. Muchas gracias.
Buen día, profesor Carlos.